Evangelio de hoy. Jueves, 26 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 7, versículo 21 al 29. Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? ¿Y no hemos expulsado demonios en tu nombre? ¿Y no hemos hecho muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les declararé: jamás los conocí. Apártense de mí, ustedes que hacen el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos. Soplaron los vientos y sacudieron la casa. Pero no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos. Soplaron los vientos y sacudieron la casa. Y ésta se derrumbó. Y fue grande su ruina. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente estaba asombrada de su enseñanza, porque enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Construir sobre roca, la obediencia que transforma. La escena con la que culmina el discurso del monte no es un cierre más, sino un juicio profético y definitivo sobre toda la vida del creyente. Jesús no habla ya a las multitudes como simples oyentes, sino como a posibles constructores de su existencia, invitándolos a decidir si desean edificar sobre roca o sobre arena. En esta comparación, tan simple como poderosa, el Señor revela que no basta con admirar su palabra, ni siquiera repetir su nombre con devoción, si esta palabra no se encarna en la vida diaria, y si su nombre no es seguido por una obediencia concreta y constante. Es profunda la advertencia: no todo el que me dice, Señor, Señor. Porque puede haber una confesión de fe vacía, una religiosidad de forma y no de fondo. Jesús nos presenta el juicio, no como una simple evaluación de palabras, sino como un discernimiento de frutos. Las palabras sin obras son hojas sin raíz, que el viento se lleva. Lo que verdaderamente construye la vida es la obediencia a la voluntad del Padre, vivida con perseverancia, aunque muchas veces silenciosa, oculta y ardua. El juicio que sorprende: jamás los conocí. La sorpresa que transmite el texto es inquietante. Hay quienes, en el momento del juicio, se presentan con una lista de obras extraordinarias, hechas en el nombre del Señor. Profetizar, expulsar demonios, hacer milagros. Todas ellas acciones aparentemente bendecidas por Dios. Pero el juicio de Jesús no se basa en lo visible ni en lo espectacular, sino en la autenticidad interior y en la comunión real con Él. Jamás los conocí, no porque Él ignore su existencia, sino porque no hay vínculo real de amor, obediencia y verdad. Aquí se desvela una gran verdad espiritual. No toda actividad religiosa es signo de salvación. El ejercicio de ministerios o dones carismáticos no garantiza comunión con Cristo. Hay quienes usan su nombre, incluso con eficacia aparente, pero sin vivir su evangelio. Jesús desenmascara esta falsedad con la sentencia más dolorosa: apártense de mí, hacedores de maldad. No hay peor tragedia que pensar que se camina con Dios y descubrir, al final, que nunca se habitó en Él.
La casa como símbolo del alma. La parábola de las dos casas revela que todos, sin excepción, construyen. No hay quien no esté edificando su vida sobre algún fundamento. El problema no es si se construye o no, sino sobre qué base se hace. El contraste entre roca y arena es el contraste entre la obediencia activa a la palabra de Dios y la ilusión de una fe sin obras. Ambas casas enfrentan las mismas tormentas, las mismas lluvias y vientos. Pero solo una permanece: la que fue construida sobre la roca. Este relato no ofrece una espiritualidad evasiva, sino realista. El mal llega, las crisis sacuden. Y el Evangelio no lo niega. La diferencia está en la raíz. El que escucha y pone en práctica las palabras de Jesús tiene una vida firme, estable, anclada en lo eterno. El que escucha pero no obedece vive de apariencias. Y su casa, por más hermosa, termina en ruina. La roca no es el conocimiento teológico, ni la tradición heredada, sino la obediencia real y personal a Cristo. Escuchar no basta, la acción como respuesta. El Evangelio nos confronta con una realidad que resuena con fuerza en toda la Escritura: escuchar a Dios es el primer paso. Pero obedecerlo es lo que verdaderamente lo glorifica. Escuchar puede convertirse en una experiencia estética, emocional o intelectual, si no va acompañada de una respuesta que transforme la vida. Hay quienes escuchan con atención y hasta con entusiasmo, pero al no dar el salto a la obediencia, su alma queda estancada. La diferencia entre el sabio y el necio en esta parábola no es la audición, sino la decisión de vivir lo que se ha oído. El reino como camino exigente. Jesús revela en este pasaje que el reino de los cielos no es un premio automático por pertenecer a una religión, ni se hereda por participar en ritos sagrados o pronunciar el nombre del Señor. El reino se alcanza cuando se hace la voluntad del Padre, cuando se elige cada día la senda del Evangelio, aun cuando sea estrecha, ardua, contracultural. No se trata de cumplir un mínimo, sino de vivir en fidelidad hasta el fin. Solo el que se compromete con esta voluntad, con sinceridad y perseverancia, hallará entrada al reino eterno. Cristo como roca, el único fundamento. Cuando Jesús habla de la roca, no está refiriéndose simplemente a un estilo de vida prudente o sabio, sino a Él mismo como el fundamento seguro. En otras palabras, construir sobre roca es construir sobre Cristo. Vivir con Él y en Él. Esto requiere una relación íntima, constante y transformadora con el Señor. No basta con tener nociones sobre Él, sino dejar que Él sea el centro, el cimiento, la base de todo pensamiento, decisión y acción. Solo así la vida resiste las tempestades, que, tarde o temprano, inevitablemente llegan. Tempestades que revelan lo invisible. Las tormentas de las que habla Jesús son imágenes potentes de las pruebas de la vida. Sufrimientos, pérdidas, traiciones, enfermedades, desilusiones. También representan el juicio final. El momento en que todo será puesto a prueba por el fuego de la verdad. La tempestad no destruye lo que ha sido edificado en Dios, pero sí desnuda lo que era apariencia, simulacro o superficialidad. En este sentido, cada prueba es también una purificación. Una oportunidad de regresar a lo esencial. De revisar los fundamentos de nuestra fe. El drama de la incoherencia.
Hay en este Evangelio una crítica fuerte y clara a la incoherencia. Aquel que dice Señor, Señor y no vive lo que proclama, se engaña a sí mismo. Jesús no rechaza el culto ni la oración, pero sí denuncia la contradicción entre lo que se proclama con los labios y lo que se niega con la vida. Este drama es el de una religiosidad vacía, que mantiene formas externas pero carece de comunión interior. El peligro más sutil es creerse cercano a Dios por costumbre o por función, cuando en realidad se vive alejado de su voluntad. Autoridad que impacta, la diferencia con los escribas. El pasaje termina con una nota que no debe pasarse por alto. La gente queda asombrada, porque Jesús habla con autoridad. No como los escribas. Esta autoridad no nace del título ni del puesto, sino de la unidad entre su palabra y su vida. Jesús vive lo que predica. Y por eso su palabra no es retórica, sino espada afilada que penetra el alma. Cuando el Evangelio es vivido con autenticidad, transforma vidas. Cuando es pronunciado sin convicción, se convierte en ruido vacío. Vivir la voluntad del Padre, lo cotidiano como altar. Cumplir la voluntad del Padre no es solo responder en los grandes momentos de la historia personal, sino vivir con fidelidad lo ordinario. Es acoger el Evangelio en la familia, en el trabajo, en el dolor, en el silencio. Cada acto, por pequeño que parezca, puede ser expresión de una vida edificada sobre roca. La verdadera espiritualidad se manifiesta en la paciencia ante la contrariedad, en la fidelidad silenciosa, en la misericordia ofrecida sin ser vista. Allí es donde se prueba la solidez de la casa espiritual. El peligro del autoengaño religioso. Es posible vivir años repitiendo fórmulas piadosas, participando en actos litúrgicos y realizando servicios visibles, pero sin permitir que el Evangelio penetre en el corazón. Jesús advierte contra este autoengaño que adormece la conciencia. El cristianismo no es una performance, sino una transformación interior que se traduce en obras. Lo que se construye sobre arena puede parecer, por un tiempo, tan sólido como lo que se construye sobre roca. Pero el tiempo y la verdad revelan el verdadero cimiento. Las palabras como semilla, fecundidad o esterilidad. La palabra de Dios es semilla, pero solo da frutos si cae en tierra buena. Jesús ha sembrado abundantemente, y ahora espera frutos de obediencia. El riesgo es recibir esa semilla con entusiasmo superficial, y luego dejarla secar por la falta de compromiso. Solo el que cultiva el terreno, quita las piedras, arranca las malas hierbas y riega con constancia, verá una cosecha abundante. Así también, solo quien escucha la palabra y la pone en práctica construye una vida que glorifica al Padre. La opción radical del Evangelio. El mensaje de este pasaje no permite medias tintas. Jesús no ofrece caminos intermedios entre roca y arena. No se puede seguir al Señor a medias, ni construir una parte sobre roca y otra sobre arena. O se vive en la verdad, o se vive en el autoengaño. Esta radicalidad no debe asustar, sino purificar nuestro corazón. Porque Dios no busca la perfección inmediata, sino la sinceridad del alma que lo ama de verdad y desea crecer en obediencia. Una palabra que exige respuesta. El Evangelio no es un mensaje neutro, que pueda simplemente escucharse y archivarse, como si se tratara de una noticia interesante o de una opinión respetable. Es una palabra viva, incisiva, que interpela y que reclama una respuesta concreta y duradera.
Jesús no está interesado en oyentes pasivos, sino en discípulos que se dejen moldear por su voz, que no la escuchen con superficialidad, sino que la vivan como una brújula diaria, como un fundamento que sostiene el alma aun cuando todo tiembla alrededor. Entre el decir y el hacer, hay una grieta peligrosa entre lo que se dice y lo que se hace. La fe auténtica no se reduce a palabras, por más fervorosas que parezcan. La coherencia entre el Señor y la vida cotidiana es el verdadero termómetro de una espiritualidad madura. Jesús no niega el valor de invocarlo, pero sí denuncia la contradicción de invocarlo sin obedecerle. Decir Señor implica reconocer su soberanía, y por tanto vivir bajo su voluntad. Quien solo lo nombra sin seguirlo, convierte su fe en un espejismo. No basta con obras llamativas. Otra enseñanza crucial de este pasaje es que incluso las acciones milagrosas, extraordinarias o visiblemente religiosas, pueden carecer de valor salvífico si no brotan de una vida en Dios. Se puede actuar en nombre del Señor y sin embargo estar lejos de su corazón. Esta es una advertencia severa para todos, especialmente para quienes desempeñan roles de liderazgo espiritual. El éxito externo no es señal automática de bendición divina. Lo que Dios mira es el corazón. Y una sola acción humilde hecha con amor sincero puede valer más que 1000 prodigios si estos nacen de la vanagloria o de la ambición personal. El verdadero conocimiento mutuo. Cuando Jesús dice jamás los conocí, no está hablando de un desconocimiento intelectual, sino de una falta de relación personal e íntima. En la Biblia, conocer implica entrar en comunión, compartir vida, entrelazar destinos. Así, Él no reconoce a quienes, aunque hicieron muchas cosas en su nombre, nunca vivieron una verdadera relación con Él. Es posible actuar para Jesús sin estar con Jesús. Y esto es lo que más duele en su expresión. Lo que salva no es lo que se hace como siervos contratados, sino lo que se vive como hijos que aman. Obedecer es amar. Jesús equipara hacer la voluntad del Padre con entrar en el reino. Obedecer no es cumplir normas por temor o por costumbre, sino una expresión de amor, de confianza radical. Quien ama verdaderamente a Dios, desea hacer lo que le agrada. No por obligación, sino por una alegría interior que brota de la comunión con Él. En este sentido, el cumplimiento de la voluntad divina no es esclavitud, sino libertad plena. Porque es la elección de vivir en la verdad, en la luz, en la paz. La estabilidad que da la roca. Una casa construida sobre roca no evita la tormenta, pero la resiste. Así también, una vida anclada en Cristo no está exenta del dolor, la confusión o el conflicto, pero tiene una solidez que permite atravesarlo sin hundirse. El que vive en fidelidad a la palabra experimenta que, aunque todo a su alrededor pueda parecer inestable, hay una paz profunda que no se quiebra. Esa es la fuerza del Evangelio, no elimina la cruz, pero le da sentido y transforma las heridas en semillas de eternidad. La necedad de edificar sin cimientos. El hombre necio del relato no es malintencionado, ni necesariamente perverso. Es simplemente imprudente, superficial, apresurado. Elige el camino más fácil. No se toma el tiempo de excavar hasta encontrar roca. Y por eso su casa es vulnerable. Esta imagen es profundamente actual en un mundo
que favorece la inmediatez, la apariencia y la eficacia. Pero el alma no se construye con prisas, ni con estrategias humanas. Necesita raíces profundas en lo divino. Y estas solo se alcanzan con perseverancia, humildad y oración silenciosa. El escándalo de una ruina total. El Evangelio dice que la casa del necio fue grande su ruina. No se trata de un pequeño colapso, sino de una caída estrepitosa, que pone en evidencia la fragilidad de lo que parecía sólido. Esta ruina no es simplemente emocional o social, sino espiritual y eterna. El alma que no vive en Dios, cuando llega la prueba, se desmorona. Y no hay ruina más dolorosa que la de un corazón que creyó. Estar seguro sin haber construido sobre la única roca verdadera, que es Cristo. Asombro ante la verdad. El Evangelio concluye señalando que la multitud quedó asombrada de su enseñanza. Este asombro no era simplemente admiración intelectual, sino una conmoción interior, una sacudida espiritual. Porque la palabra de Jesús no es teoría, es vida. Y quien la escucha de verdad no puede permanecer indiferente. El asombro es el inicio de la conversión. Pero debe convertirse en seguimiento. Quedarse en la admiración sin obedecer. Es otro modo de edificar sobre arena. Incluso si la casa parece piadosa. Cristo, el verdadero Maestro. Jesús no enseñaba como los escribas. No se limitaba a repetir tradiciones o comentar textos antiguos. Él hablaba con autoridad, porque hablaba desde su propia comunión con el Padre. Su palabra era carne. Era fuego. Era presencia viva de Dios entre los hombres. Por eso transformaba, sanaba, convertía. Aún hoy, quien lo escucha desde el corazón, percibe esa autoridad suave y firme, que no impone, pero tampoco deja indiferente. Esa voz sigue llamando a edificar sobre roca, a obedecer por amor, a vivir en verdad. El corazón como templo vivo. No se trata solamente de construir una casa que resista las tormentas del mundo, sino de comprender que esa casa es nuestra vida interior. Nuestro corazón. Es el lugar donde habita lo que amamos, lo que tememos, lo que soñamos. Jesús quiere entrar y habitar en esa casa. No como huésped temporal, sino como dueño y señor. Si está construida sobre él, el alma permanece firme. Pero si está apoyada sobre ídolos, sobre apariencias, sobre ideas humanas, terminará resquebrajándose con el tiempo. La urgencia del discernimiento. Vivimos tiempos en que muchas voces se presentan como verdaderas. Muchos caminos aparentan llevar a la plenitud. Muchas propuestas prometen paz, éxito, espiritualidad. Pero no todas vienen de Dios. Por eso, la advertencia de Jesús es urgente. No todo lo que parece religioso es voluntad del Padre. No toda acción realizada en su nombre tiene su aprobación. El discernimiento se vuelve esencial. No solo para detectar falsedad en nosotros, sino para purificar nuestras propias intenciones. Y asegurarnos de que nuestro corazón no se aleje de la verdad, mientras creemos estar cerca de ella. Un juicio que empieza ya. Aunque este pasaje suele interpretarse en clave escatológica, con referencia al juicio final, también puede leerse como un juicio continuo, que Dios realiza en nuestra vida diaria. Cada decisión, cada acción, cada omisión es un momento de verdad, que revela sobre qué cimiento estamos edificando. No hace falta esperar el fin de los tiempos.
para saber si vivimos en la voluntad del Padre. Basta mirar con honestidad nuestro presente y confrontarlo con el Evangelio. Dios no espera nuestra perfección, pero sí nuestra fidelidad, nuestra docilidad, nuestro deseo sincero de crecer en su amor. Edificar con paciencia. Construir sobre roca requiere tiempo, esfuerzo y constancia. No se logra en un instante, ni con emociones pasajeras. Hay que excavar profundo, renunciar a estructuras frágiles, revisar cimientos falsos. Muchas veces, edificar sobre Cristo significa aceptar procesos lentos. Cruzar desiertos interiores. Ser purificados por el silencio, la espera, el dolor. Pero todo esto no es en vano. La paciencia en el Espíritu produce frutos que permanecen. Y da lugar a una madurez que no se tambalea ante los vientos del mundo. La comunión con la voluntad divina. Jesús no habla de la voluntad del Padre como si fuera una carga o un código frío de normas. Se refiere a ella como a un camino de comunión amorosa. Quien vive según esa voluntad, vive en unidad con Dios. Y por tanto, conoce la paz verdadera. No es obediencia por miedo, sino obediencia por amor. En este sentido, hacer su voluntad es vivir de acuerdo al diseño original que Él ha pensado para nosotros. Es alinearse con su sabiduría, con su misericordia, con su justicia, con su ternura. Dale entusiasmo al compromiso. Muchos reciben con gozo la palabra de Dios. Pero al llegar las pruebas, el entusiasmo se disuelve. La parábola nos invita a pasar de la emoción momentánea al compromiso duradero. Escuchar y sentirse conmovido no basta. Hace falta traducir esa emoción en una entrega diaria. En decisiones concretas, en una conversión que toque todos los aspectos de la vida. El verdadero discípulo no es el que aplaude al maestro, sino el que lo sigue hasta el final, aunque el camino sea estrecho y exigente. La palabra que juzga y salva. El Evangelio no es una palabra neutral. Es palabra de juicio y de salvación. Juzga porque ilumina las zonas oscuras del alma. Porque pone en evidencia las incoherencias, las hipocresías, las falsas seguridades. Pero también salva, porque ofrece un camino nuevo. Una posibilidad de reconstruir la casa sobre un cimiento firme. Jesús no condena a los que han edificado mal, sino que les ofrece la posibilidad de comenzar de nuevo. De dejar la arena y anclarse en la roca viva que es Él mismo. La necesidad del silencio interior. Para escuchar verdaderamente al Señor y comprender su voluntad. Es imprescindible cultivar el silencio interior. No el silencio vacío, sino ese silencio habitado por la palabra, que permite al alma discernir, asimilar, ser transformada. En un mundo ruidoso y saturado de estímulos, es cada vez más urgente reservar espacios para estar a solas con Dios. Solo desde esa quietud profunda nace la verdadera obediencia. No como reacción automática, sino como fruto de un corazón que ha sido tocado por la voz suave y firme del Espíritu. Un llamado a la vigilancia. El Evangelio nos invita a estar vigilantes. No por temor, sino por amor. El vigilante es el que permanece atento a la presencia del Señor en lo cotidiano. El que cuida su casa interior, para que no se deteriore ni se llene de polvo. Vigilancia significa examen de conciencia, humildad para corregir el rumbo. Valentía para cambiar lo que hay que cambiar. Jesús no exige perfección,
pero sí sinceridad radical. Vigilancia constante, docilidad a su palabra que no pasa. El Evangelio como proyecto de vida. No se trata de añadir el Evangelio como un complemento decorativo a nuestra existencia, sino de asumirlo como proyecto de vida. Esto implica dejar que moldee nuestras relaciones, nuestras decisiones, nuestras aspiraciones. Implica reconocer que no hay sabiduría más alta que la de Jesús, y que fuera de él todo cimiento es arena. Seguir a Cristo no es una opción entre muchas, sino la elección fundamental de toda existencia, que anhela permanecer de pie, aun cuando todo se estremece. El silencio de los cimientos. Una casa no revela de inmediato el material con qué ha sido construida, ni la solidez de sus cimientos. Todo parece estar en orden, mientras no llega la tormenta. Pero el tiempo, el sufrimiento, las pérdidas, los vientos del mundo hacen visible lo que estaba oculto. Así también ocurre con el alma. Muchas personas parecen fuertes, estables, invencibles, hasta que un dolor profundo los toca. Y entonces se descubre si su fe era arena o roca. Jesús no promete que no habrá tormentas, pero asegura que quien confía en Él, quien lo escucha y lo pone por obra, no se derrumbará. Esa promesa es la paz del discípulo. El arte de escuchar con el corazón. No basta oír la palabra. Hay que acogerla, guardarla, rumiarla en el corazón como María. La escucha verdadera es fecunda cuando se convierte en obediencia amorosa. Hay muchas formas de oír sin escuchar. Se oye con prisa, con distracción, con resistencia interna. Pero la palabra de Dios no puede ser comprendida sin silencio, sin reverencia, sin humildad. Jesús nos llama a escuchar como discípulos, como tierra buena que acoge la semilla y la deja crecer con paciencia y verdad. El escándalo de la autenticidad. La enseñanza de Jesús escandalizaba. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. No citaba autoridades humanas. No ofrecía discursos teóricos, sino que hablaba con autoridad, como quien conoce al Padre desde dentro. Por eso su palabra no solo informaba, sino que transformaba. Quien lo escuchaba quedaba conmovido, dividido por dentro, urgido a tomar postura. Esa es la fuerza del Evangelio, no permite la tibieza. No acepta la mediocridad. Reclama una vida que responda a la verdad que se ha recibido. Tormentas como revelación. Hay pruebas que llegan a nuestra vida y que no comprendemos. Momentos de oscuridad donde todo parece desmoronarse. En esos días, la fe no consiste en entenderlo todo, sino en permanecer. Si nuestra casa está sobre roca, resistirá. No porque no tiemble, sino porque hay algo más fuerte que el temblor, la fidelidad de Dios. Es en la tormenta donde se revela la verdad de nuestra esperanza. Lo que parecía débil se sostiene. Lo que parecía fuerte se quiebra. Pero quien ha cimentado su vida en Cristo, no será jamás defraudado. Religión sin relación. Jesús no busca admiradores. Busca amigos. Discípulos que entren en relación con Él. Muchos dirán Señor, Señor. Pero no habrán vivido la intimidad con su corazón. Una religiosidad sin relación personal con el Señor se convierte en rutina, en espectáculo externo, en autojustificación. Por eso, Jesús insiste, no basta con parecer creyente.
ni con hacer cosas buenas en su nombre. Hay que estar con Él. Conocerlo desde dentro. Amarlo más allá de todo. Y dejar que su voz transforme nuestros caminos. La humildad como base. Nadie construye sobre roca sin agacharse. La humildad es el primer paso para entrar en la voluntad de Dios. El soberbio construye en altura. Quiere parecer, quiere brillar. El humilde cava, busca profundidad, se oculta si es necesario. Por eso su casa perdura. La fe que resiste no es la que grita más fuerte, sino la que ama más profundamente. Dios no habita en casas de espectáculo, sino en corazones de carne, abiertos, disponibles, silenciosos. Discípulos y no consumidores. Muchos se acercan a Jesús como quien busca un bien útil. Sanación, consuelo, milagros, protección. Y Él, en su misericordia, muchas veces concede. Pero lo que más desea es formar discípulos, no consumidores. Ser discípulo es dejarse moldear por su palabra. No usarla como un objeto. Es vivirla aunque duela. Aunque sea exigente. Porque es allí donde la roca se hace visible. Cuando lo seguimos por amor, incluso sin milagros, incluso en la cruz. Una fe que toca lo cotidiano. Construir sobre roca no es solo orar o leer la Biblia. Aunque eso es fundamental. Es también perdonar cuando duele. Amar al enemigo. Vivir la justicia en lo escondido. Confiar cuando no entendemos. La fe toca todo, el modo de hablar, de trabajar, de mirar, de decidir. No hay sector de la vida que pueda construirse aparte del Evangelio. El discípulo fiel deja que la roca de Cristo sostenga incluso aquello que el mundo llama irrelevante. Cristo como única seguridad. Todo lo demás puede fallar. El dinero, la salud, el prestigio, los planes. Pero Cristo no falla. Su palabra es la única que permanece cuando todo pasa. Por eso, construir sobre él no es locura, es sabiduría eterna. Es elegir lo que no se derrumba. Es amar lo que nadie puede robar. Es vivir en una paz que no depende de circunstancias. Porque ha echado raíces en el cielo. En la fidelidad inquebrantable de Dios. La obediencia como respuesta de amor. Jesús no exige obediencia como un tirano, sino como un amigo que quiere lo mejor para ti. Su voluntad no aplasta, libera. Su ley no encadena, da plenitud. Por eso, obedecerlo no es una carga, sino una respuesta de amor. Quien ha probado su ternura, ya no quiere vivir lejos de su voz. Y cada vez que escucha su palabra y la pone en práctica, siente que algo se vuelve firme dentro. Algo que no se mueve, aunque tiemble el mundo. Una casa para el alma. No hay nada más precioso que una casa que puede resistir. Porque esa casa representa el alma enraizada en Cristo. No como adorno religioso, sino como estructura vital. Todo lo que está unido a él permanece. Y todo lo que se apoya en otra cosa, incluso si parece firme, se vendrá abajo. Tarde o temprano. Las tormentas no son accidentes. Son pruebas de autenticidad. Y solo el que ha escuchado al Maestro y ha dejado que su voz penetre cada capa de su ser, encontrará la fuerza para mantenerse de pie. Aun cuando todo lo demás caiga a su alrededor. No basta con parecer buenos. La gran advertencia de Jesús no es contra el pecado visible,
sino contra la ilusión del bien. Contra esa apariencia piadosa que parece obedecer, pero no ama. Que habla de Dios, pero no lo escucha. Que hace milagros, pero sin pertenecer realmente al corazón del Padre. No se trata de hacer mucho en su nombre, sino de pertenecerle de verdad. Por eso no basta con decir Señor, Señor. El Señor no busca palabras vacías, sino comunión real. Obediencia amorosa, fidelidad silenciosa. El rostro de la roca. La roca de la que habla Jesús tiene rostro. Y ese rostro es el suyo. No es una idea firme, ni una doctrina inquebrantable. Es Él. El mismo. El Hijo Eterno. El Dios encarnado, el que ama sin medida y sostiene al que confía en Él. Por eso, construir sobre roca no es una metáfora. Es una elección concreta, abrazar a Jesús como fundamento de toda decisión. Como guía de todo deseo, como centro de toda existencia. Y en esa elección, el alma se vuelve invulnerable a todo lo que destruye por fuera. El engaño de la arena. La arena es cómoda, suave, maleable. Se adapta a nuestros planes, a nuestros impulsos, a nuestros caprichos. Por eso, muchos prefieren construir allí. Sin esfuerzo, sin profundidad, sin lucha interior. Pero es un engaño. Nada en la arena dura. Cuando sopla el viento de la contradicción, del sufrimiento o del rechazo, todo lo que parecía estable se derrumba. Jesús no condena la debilidad, pero sí la superficialidad voluntaria. Esa decisión de no profundizar, de no anclarse. De vivir flotando entre emociones religiosas sin verdadero compromiso. Cavar en el corazón. Construir sobre roca implica excavar. Es un acto de profundidad espiritual. No se trata de repetir fórmulas de fe, sino de dejar que Dios cabe en el alma. Hay capas de dureza, de ego, de heridas sin sanar, que impiden que la palabra penetre. Pero cuando uno se deja excavar por la gracia, aparece la roca. Y esa roca sostiene. La excavación duele, sí. Porque desnuda lo que estaba escondido. Pero solo el que ha sido trabajado por dentro puede edificar una vida verdadera sobre Cristo. El eco de la obediencia. Jesús no pide grandes hazañas. Pide obediencia fiel. Pide que su palabra no solo resuene, sino que tenga eco en la vida concreta. El verdadero eco no es el aplauso, sino la transformación. Cuando alguien escucha el Evangelio y, por amor, deja de juzgar, perdona. Renuncia al orgullo, sirve en silencio, ama sin esperar recompensa. Ahí hay roca. No en las teorías, ni en los discursos, sino en el cambio escondido que solo Dios ve. Los frutos que no se ven. Muchos quieren frutos visibles. Éxito espiritual, reconocimiento por su fe. Pero la vida en Cristo no busca aplausos. Busca raíces. Y las raíces no se ven. Se hunden en el secreto, en la tierra oscura, en el silencio donde nadie aplaude. Pero allí está la fuerza. Allí está la roca. No en lo que impresiona, sino en lo que permanece. Jesús quiere raíces profundas, no solo hojas verdes. Quiere interioridad firme, no apariencias brillantes. Cuando calla el viento. Llega un momento en la vida en que la tormenta pasa. Y lo que queda es el silencio después del viento. Ahí se revela quién es quién. No el que gritó más fuerte en la fe, sino el que supo permanecer.
El que no se fue cuando dolía. El que siguió amando cuando no entendía. El que, sobre la roca, supo esperar la calma sin perder la esperanza. Esa permanencia es el sello de los que han construido con Cristo. El asombro ante su palabra. Los que escuchaban a Jesús quedaron asombrados. Porque nunca habían oído una palabra tan viva, tan directa, tan llena de autoridad real. No porque gritara, ni porque usara argumentos sofisticados, sino porque hablaba desde la verdad de su unión con el Padre. Esa palabra sigue viva hoy. Sigue tocando almas. Sigue moviendo corazones. Que tú y yo, al escucharla, no quedemos solo asombrados, sino decididos a obedecerla con todo el corazón. Y a construir la casa de nuestra vida sobre esa roca que jamás se mueve, Jesucristo. La diferencia entre oír y obedecer. Hay muchos que se complacen en oír la palabra de Dios, incluso con devoción. Participan en celebraciones, escuchan homilías, meditan el Evangelio, se conmueven con lo que escuchan. Pero si esa palabra no produce transformación, si no cambia hábitos, decisiones, actitudes, entonces queda estéril. La diferencia no está en quien oye más, sino en quien obedece mejor. Porque el discípulo verdadero no es el que escucha mucho, sino el que deja que lo escuchado se vuelva vida en él. El peligro de las apariencias. En un mundo donde la imagen lo es todo, también la vida cristiana corre el riesgo de convertirse en una vitrina. Mostramos devoción externa, usamos palabras religiosas, damos una impresión de santidad. Pero por dentro hay distancia, frialdad o incoherencia. Jesús advierte sobre esa trampa espiritual. No quiere máscaras piadosas, sino corazones sinceros. Prefiere a un pecador honesto que lucha, antes que a un aparente justo que nunca se convierte de verdad. Los cimientos invisibles. Muchos se afanan por lo que se ve, los resultados, los logros, la fama, el prestigio. Pero Jesús habla de lo que no se ve, los cimientos. ¿Dónde está apoyada tu vida? ¿En qué basas tus decisiones más profundas? Lo visible puede ser impresionante, pero lo invisible es lo que lo sostiene todo. Una vida centrada en Cristo no necesita brillo, necesita profundidad. Y esa profundidad solo la da el contacto personal y diario con la palabra, con la oración, con el silencio habitado por Dios. La casa construida en la intimidad. No se edifica una vida cristiana sólida en los grandes eventos ni en los aplausos públicos. Se edifica en lo oculto, en la habitación cerrada donde solo el Padre ve. En el acto escondido de perdón que nadie conoce. En la renuncia silenciosa que solo Dios valora. En la fidelidad diaria, perseverante, humilde, sin ruido. Allí es donde se construye sobre roca. Todo lo demás puede parecer fuerte, pero no resistirá el viento. La voluntad del Padre. Jesús no vino a enseñarnos solo ideas religiosas, vino a revelarnos el deseo del Padre. Y ese deseo no se resume en que hagamos milagros, o profecías, o muchas obras. Su deseo es más profundo, que vivamos en su voluntad. Que entremos en su lógica de amor, en su manera de pensar, de actuar, de ser. La voluntad del Padre no siempre es fácil. Muchas veces duele, incomoda, exige. Pero es allí donde se encuentra la libertad del alma. Discernir desde la palabra. Una vida sin discernimiento se deja arrastrar por todo viento. Hoy creemos una cosa, mañana otra. Pero el discípulo edifica sobre roca cuando aprende a discernir todo a la luz de la palabra. No decide por impulso, ni por moda, ni por presión.
sino por fidelidad al Evangelio. Esa fidelidad cuesta, pero es firme. Y da paz. Porque no hay tormenta que pueda destruir una decisión que ha nacido de la oración verdadera. La palabra como espada y consuelo. La palabra de Jesús no solo consuela. También hiere. No solo acaricia, también purifica. Es una espada que separa lo que viene de Dios y lo que es solo apariencia. Pero esa herida no destruye. Sana. Porque nos libera de lo falso. Nos muestra la verdad, nos llama a ser lo que realmente estamos llamados a ser. Solo quien se deja herir por la palabra, podrá después ser consolado por ella. Una fe que construye comunidad. La casa sobre roca no es solo una imagen individual. También representa a la comunidad creyente. La iglesia debe construirse sobre la roca de Cristo, no sobre estructuras humanas. Cuando los vínculos comunitarios se fundan en la palabra, en la oración, en la caridad, entonces ni las divisiones, ni las crisis, ni las persecuciones podrán destruirla. Una comunidad cimentada en el Evangelio se convierte en refugio en medio de la tormenta. El amor escondido en la fidelidad. No hay acto más hermoso que perseverar en silencio. Amar cuando no se ve fruto. Permanecer en la verdad cuando todos se alejan. Esa fidelidad escondida, muchas veces dolorosa, es la prueba de que se ha construido sobre roca. Jesús no mide el éxito como el mundo. Mide la fidelidad. Mide si hemos seguido su voz, aun cuando parecía que no tenía sentido. Allí está el verdadero triunfo de la fe. Un llamado que hoy también se escucha. Hoy también Jesús pronuncia estas palabras para ti. No las dijo solo a la multitud de Galilea. Te las dice ahora. En el momento concreto en que estás, en tu historia única, en tus heridas, tus luchas, tus decisiones. Y te pregunta, ¿dónde estás construyendo? ¿Sobre arena que se mueve? ¿O sobre la roca viva de su amor? No es tarde para comenzar de nuevo. Cada día es una oportunidad para cavar más hondo, para cimentar con más verdad, para edificar con más confianza en Él. La voz que edifica o la voz que desvía. La vida cristiana está atravesada por muchas voces. Y no todas construyen. Algunas, incluso bajo apariencia de piedad, solo confunden. Por eso Jesús invita a escuchar con discernimiento. No a cualquier predicador, no a cualquier doctrina, sino a su palabra viva. Que resuena con poder en lo más profundo del alma cuando uno se dispone a obedecer. Escuchar su voz no es solo un acto auditivo. Es un acto espiritual, que transforma el interior y orienta el paso. Solo esa voz tiene el poder de edificar sobre roca. Cuando lo oculto queda expuesto. Todo lo que parecía fuerte en apariencia, pero estaba construido sin profundidad, se desmorona en el tiempo de la prueba. Cuando sopla el viento, lo que no tiene cimiento, cae. En esas horas, se hace visible lo que estaba oculto. Se ve la verdad de cada vida. Se ve si el corazón estaba lleno de Dios o de sí mismo. Jesús no denuncia con desprecio, sino con compasión. Él quiere que nos miremos por dentro antes de que sea demasiado tarde. Para que comencemos hoy mismo a edificar con fundamentos sólidos. La paciencia de edificar bien. Construir sobre roca toma tiempo. Requiere paciencia, constancia, renuncias. No se levanta una vida firme en un día. Tampoco con esfuerzos intermitentes. Es un trabajo oculto, perseverante, muchas veces silencioso. Pero Dios mira con amor cada ladrillo puesto en su nombre. Cada paso fiel dado en secreto.
El constructor sabio no se rinde porque no ve resultados inmediatos. Sigue cavando. Porque sabe que solo lo profundo permanece. Los días de tormenta como revelación. Las tormentas no solo sacuden. También revelan. Hacen visible la solidez o fragilidad de lo que hemos construido. Pero también pueden ser bendición. Si nos muestran que aún no hemos edificado bien y nos invitan a recomenzar. En la prueba, uno descubre si su esperanza estaba en Dios o en las cosas. Si su seguridad venía del Evangelio o de su propio orgullo. Por eso, no todo lo que cae es pérdida. A veces, es oportunidad para comenzar verdaderamente desde Cristo. El verdadero conocimiento de Cristo. Jesús no quiere que lo usemos para nuestros planes. Ni que hablemos en su nombre para buscar prestigio espiritual. Él desea que lo conozcamos de verdad. Que tengamos una relación viva, íntima, confiada con Él. Por eso, cuando dice no los conozco, no habla desde el rechazo, sino desde el dolor de no haber sido acogido en el corazón de aquellos que lo proclamaban con los labios. Lo que Jesús anhela es ser el centro de nuestra vida, no solo un adorno verbal. La autoridad que da vida. Cuando Jesús terminó de hablar, la multitud quedó maravillada. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Su palabra tenía autoridad. No era como la de los maestros de la ley, que repetían sin vida. Era una palabra que penetraba, que transformaba, que encendía. Esa autoridad no venía del poder humano, sino del amor obediente al Padre. Aún hoy, cuando se escucha con humildad, esa palabra toca el alma y la reconstruye. La fe como fidelidad encarnada. El verdadero creyente no se define por su lenguaje, ni por sus costumbres externas. Se define por su fidelidad en lo cotidiano. Por la manera como trata al prójimo. Por su reacción ante la injusticia. Por cómo perdona, cómo sirve, cómo ama. Esa es la fe encarnada. Y esa es la única fe que resiste cuando el mundo tiembla. Todo lo demás, por más piadoso que parezca, puede caer si no está habitado por esa fidelidad silenciosa que nace del amor de Dios. El Evangelio como casa abierta. Construir sobre roca no significa cerrarse al mundo. Significa vivir en el mundo sin pertenecerle. La casa edificada por el Evangelio es una casa abierta, donde otros pueden encontrar refugio, consuelo, escucha. No se trata de resistir por orgullo, sino de permanecer firmes para poder sostener a otros en sus tormentas. Una vida firme no se encierra en sí misma, sino que se vuelve signo de esperanza para los que aún buscan donde descansar el corazón. Volver al principio. Muchas veces, para construir bien, hay que derribar lo que ya se hizo mal. Volver al principio no es fracaso. Es sabiduría. Es humildad. Si uno reconoce que ha edificado sobre arena, es gracia poder comenzar de nuevo. Dios no condena al que ha construido mal. Lo invita a confiar, a cavar más hondo, a apoyarse ahora sí en Él. Siempre hay una oportunidad para recomenzar si estamos dispuestos a escuchar su voz con verdad. Jesús, nuestra única roca. Todo lo que se apoya en otra cosa que no sea Cristo, es frágil. La verdadera seguridad no viene de tener muchas cosas, ni de conocer mucha doctrina. Viene de estar unidos a Él, profundamente, vitalmente. Él es la roca firme. El que sostiene al que cree. El que no falla, el que no cambia, el que nunca abandona. Construir sobre Cristo es entregar todo a Él, miedos, planes, pecados, esperanzas. Y dejar que Él edifique nuestra vida con su amor que no se derrumba jamás.
La obediencia que purifica. Obedecer no es simplemente cumplir reglas, sino dejar que la voluntad del Padre moldee nuestras decisiones. En la obediencia verdadera hay renuncia, hay entrega. Pero también hay libertad, porque uno se despoja del peso de tener que controlarlo todo. Quien obedece con amor, no actúa por miedo, sino por confianza. Y esa obediencia purifica el corazón, porque lo vacía de orgullo y lo llena de mansedumbre. La casa que se vuelve templo. Una vida edificada sobre Cristo se convierte en morada de Dios. No importa cuán pequeña o sencilla parezca, Él habita allí. Esa casa construida sobre roca se transforma en templo vivo, donde cada gesto, cada palabra, cada silencio es oración. Y entonces no hay necesidad de buscar señales externas para saber si Dios está. Porque se lo percibe en lo íntimo, en lo cotidiano, en lo profundo. La urgencia de la conversión. Este evangelio es una llamada urgente. No se trata de teorizar sobre la fe, sino de vivirla. Jesús nos advierte con amor, no basta con decir Señor, Señor. Hay que pasar por la conversión real. Por ese cambio de mente y corazón que nos hace mirar la vida desde Dios. Cada día que aplazamos ese camino, edificamos sobre arena. Y cada día que decimos y con obras, colocamos una piedra más sobre roca firme. Las decisiones pequeñas también cuentan. Muchas veces creemos que solo las grandes decisiones cuentan para Dios. Pero no es así. Cada acto de amor, cada gesto de perdón, cada oración hecha en silencio construye cimientos eternos. La roca se va afirmando poco a poco. Y aunque el mundo no lo note, el cielo lo celebra. Porque donde hay amor auténtico, Dios está edificando su reino. No hay edificación sin sacrificio. Construir sobre roca exige esfuerzo. Requiere tal vez excavar en heridas viejas, romper estructuras cómodas, abandonar seguridades falsas. Pero ese sacrificio no es inútil. Es necesario para que la gracia penetre hasta el fondo. Jesús no promete facilidad, pero sí firmeza. Y quien lo sigue con sinceridad descubre que el verdadero descanso se encuentra solo después de cruzar el umbral de la fidelidad. Ser roca para otros. Una vida construida sobre Cristo no solo permanece firme para sí misma, sino que se vuelve soporte para otros. Muchos vienen buscando un hombro, una palabra, una luz. Y si estamos edificados en la verdad, podremos ofrecer algo que no se desmorona. Nuestra fe entonces no es solo nuestra, sino un refugio para el hermano que aún está en medio de la tormenta. La belleza de lo invisible. El mundo aplaude lo que brilla, lo que sobresale, lo que suena fuerte. Pero Dios se complace en lo oculto, en lo profundo. La roca sobre la que se edifica la vida no se ve, pero es lo más hermoso. Es lo que le da sentido a todo lo demás. Y así es también el alma del discípulo, no siempre visible, pero sostenida por el amor fiel del Padre. El juicio que revela la verdad. Jesús no condena con dureza, sino con verdad. Su palabra no es para destruir, sino para revelar lo que realmente somos. Porque antes que juez, Él es verdad eterna. Y nos quiere ver libres. Su juicio no será sobre lo espectacular, sino sobre lo sincero. No sobre lo que aparentamos, sino sobre lo que fuimos en lo oculto, en lo real, en lo profundo. La fe como arte de permanecer. En tiempos de inestabilidad, la fe se vuelve arte de permanecer. No de resistir por fuerza propia, sino por confianza en la roca que no cede. Cada oración, cada acto humilde, cada fidelidad sostenida es una pincelada más en esa obra silenciosa que Dios pinta en nuestra alma. Y al final,
lo que quedará no será lo que se movió con el viento, sino lo que fue fundado en él. Una decisión que se renueva cada día. Construir sobre roca no es una sola decisión de un momento. Es una elección que se renueva a diario. Cada mañana, cada tentación, cada conflicto es una oportunidad para decir, Señor, hoy también quiero edificar contigo. Y aunque algunos días parezca que no avanzamos, si seguimos el camino con fidelidad, veremos cómo poco a poco, Dios levanta en nosotros su morada. La firmeza que nace del silencio. Hay momentos en los que no queda nada más que el silencio. Silencio cuando no se comprenden los planes de Dios, cuando las pruebas pesan, cuando el alma parece vacía. Y es en ese silencio donde se revela si la casa está construida sobre roca. Porque el que confía no necesita explicaciones. Solo presencia. Y la presencia de Cristo, invisible pero real, sostiene en medio del vacío. Y convierte el silencio en lugar de comunión. La verdad que incomoda pero salva. Jesús no adorna su enseñanza para agradar. Él dice la verdad aunque duela. Porque sabe que solo la verdad libera, solo la verdad sana, solo la verdad salva. Y esta verdad es clara, no basta hablar de Dios, hay que vivir como hijos del Padre. Quien escucha estas palabras pero no las pone en práctica, construye su ruina. Pero quien las hace vida, aunque tropiece, no caerá. La solidez no viene del exterior. Muchas vidas parecen admirables por fuera. Tienen éxito, reconocimiento, reputación. Pero si están edificadas sobre la arena del ego, del poder, de la apariencia, se desmoronan al primer golpe de viento. Dios mira lo que está dentro. Mira lo invisible a los ojos humanos. Y por eso la única solidez que vale es la que se cimenta en la obediencia humilde, en el amor concreto, en la fidelidad escondida. La palabra como fundamento. Jesús no propone simplemente ideas bellas. Él mismo es la palabra viva, la roca firme, el fundamento eterno. Escucharle es dejar que esa palabra se meta dentro del alma, la transforme, la sacuda, la renueve. Y quien se deja modelar por ella no será igual. Aunque su entorno no cambie, él será diferente. Porque la palabra de Cristo no decora, sino que edifica desde las raíces. La necedad de vivir sin cimientos. Aquel que oye pero no pone en práctica se convierte en necio. No por ignorancia, sino por indiferencia espiritual. Sabe lo que Dios quiere, pero elige lo que conviene. Sabe que hay que amar, pero guarda rencores. Sabe que hay que servir, pero se exalta a sí mismo. Esa es la necedad más triste, haber escuchado la verdad y no haberla abrazado. Una fe que no busca lo fácil. Jesús no llama a construir sobre roca porque sea fácil. Lo llama porque es necesario. Sabe que vendrán lluvias, vientos, ríos que arrastran. Y si nuestra vida no está bien cimentada, el alma se derrumbará. Por eso no podemos vivir buscando lo cómodo. Tenemos que buscar lo verdadero. Lo eterno. Lo que permanece incluso cuando todo lo demás desaparece. La sabiduría que no se aprende en libros. El sabio del Evangelio no es el que sabe mucho, sino el que vive bien. Es el que convierte la escucha en obediencia. El que hace de cada día un ladrillo más sobre la roca. Esa sabiduría no se adquiere en las aulas, sino en la oración, en la entrega, en el sufrimiento ofrecido. Es una sabiduría crucificada, pero luminosa. Y solo ella nos conduce a la eternidad. Cristo como única seguridad. Nada en este mundo es seguro. El dinero desaparece, la salud se debilita, los vínculos se rompen, los títulos se olvidan. Solo Cristo permanece.
Solo su amor es roca inquebrantable. Quien se apoya en él puede vivir con serenidad, incluso en medio del caos. Porque sabe que no está solo. Porque ha hecho de su alma una casa construida con manos divinas. Ser conocidos por Cristo. La frase más dura del Evangelio es esta: no los conozco. No es una condena fría, sino un grito de dolor de un Dios que buscó comunión y fue ignorado. Ser conocidos por Cristo es más que saber de Él. Es haber vivido con Él. Es haber abierto la puerta cuando Él llamó. Es haberle dado lugar en nuestras decisiones, en nuestras heridas, en nuestros sueños. Y cuando eso sucede, su voz no dirá no te conozco, sino ven, entra en la alegría de tu Señor. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.